Bienvenidos a este nuevo análisis. Bien, profundicemos en esto. Hoy vamos a desglosar un texto verdaderamente fascinante que aborda una tensión enorme, de esas que el ser humano lleva debatiendo literalmente por siglos, el aparente choque entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. A través de este recorrido, vamos a ver cómo el material fuente no nos deja en un callejón sin salida, para nada. De hecho, nos presenta una estructura súper lógica y profunda sobre nuestra capacidad y ese llamado espiritual. Así que abrochémonos los cinturones, porque es momento de cuestionar unas cuantas ideas preestablecidas. Para organizar nuestras ideas, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. Una figura provocadora. 2. El nuevo nacimiento. 3. La paradoja de la decisión. 4. El llamado y la capacidad. Y 5. El fin de las excusas. ¡Arranquemos! Sección 1. Una figura provocadora, exponiendo a la élite religiosa. El material fuente arranca rompiendo por completo ese estereotipo del Jesús histórico pasivo, o el que siempre trataba de complacer a todo el mundo. Aquí lo vemos como un verdadero maestro de la ironía. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta cita en particular es cómo ilustra esa provocación al extremo. En Juan 6, Jesús dice cosas que, para quienes lo escuchaban en ese momento, sonaban como una locura total, aberrantes de hecho, como decirles que comieran su carne. Y el texto nos hace notar que esto no fue un problema de comunicación ni un malentendido. No, fue una estrategia 100% intencional para sacudir a los fariseos, exponer su hipocresía y confrontar directamente a las autoridades religiosas de la época. Para entender realmente el peso de estas palabras, hagamos una comparación rápida. Imagínense si un predicador moderno de hoy en día usara el mismo lenguaje que Jesús usó en el primer siglo. Bueno, probablemente sería cancelado al instante. Lo bajarían del púlpito, lo tacharían de blasfemo y ni hablemos de sus redes sociales. Perdería su cuenta verificada en cuestión de minutos. Pero así era exactamente como operaba. Llegó incluso a llamar a los líderes religiosos una generación de víboras. El autor señala esto para responder a quienes hoy exigen que todo se diga de forma suave y políticamente correcta, recordándonos que esta figura histórica a menudo elegía incomodar a propósito para despertar conciencias. Pasamos a la sección 2. El nuevo nacimiento, una necesidad espiritual. De todas esas interacciones tan provocadoras, el documento rescata una enseñanza que es simplemente vital. Más allá de toda la confrontación, hay un concepto que es el requisito absoluto para entrar al reino de los cielos y alcanzar la salvación: nacer de nuevo. Y para que quede claro, el texto lo define no como un evento físico literal, obviamente, sino como una iniciación divina que es completamente indispensable. O sea, es el paso cero. Si no hay un nuevo nacimiento, cualquier intento humano de transformación espiritual profunda, sinceramente, se queda cortísimo. Y justo aquí es donde todo se vuelve mucho más interesante. Según Juan 1:13, este nuevo nacimiento no pasa por la voluntad de la carne, ni tiene que ver con un linaje de sangre, ni se logra con simple voluntad humana. Depende pura y exclusivamente de Dios. El autor es súper enfático en esto. Es absolutamente imposible lograr este renacimiento espiritual solo a base de nuestro propio esfuerzo. Esa chispa inicial, el primer impulso, tiene que venir obligatoriamente de una voluntad superior. Sección 3. La paradoja de la decisión. La soberanía se encuentra con el libre albedrío. Y aquí llegamos al núcleo de nuestro análisis, la verdadera tensión. Si este nuevo nacimiento y todo el inicio del camino espiritual dependen 100% de la voluntad divina, entonces, ¿dónde entra la acción humana en todo esto? ¿Somos solo espectadores pasivos sentados viendo cómo pasa todo? Bueno, aquí tenemos una paradoja fascinante. Por un lado, sí, el proceso de llegar a Dios depende por entero de Él, pero por otro lado, el aceptar esa condición y poner manos a la obra depende totalmente de una decisión humana. Es como una calle de doble vía, ¿lo ven? La invitación y la capacidad vienen de arriba, por supuesto, pero el acto físico de caminar y recibir, eso lo tiene que ejecutar el individuo. Fíjense que el texto desafía una tradición muy arraigada con esto. Cita a Juan 1:12 para hacernos ver que decidir recibir el mensaje no es el final de la historia. Para nada, es la línea de salida. Tomar esa decisión simplemente nos da el derecho o la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. No es como que aprietas un botón, recibes un estatus pasivo y ya terminaste. No, es el banderazo de salida para una construcción activa y continua. Para visualizarlo mejor, el proceso cronológico sería más o menos así. Todo arranca en el momento cero, que es el llamado divino. Luego pasamos al día 1, que es la decisión humana de recibir ese llamado. Y a partir de ahí vienen meses, años de trabajo continuo, de ponerle esfuerzo y constancia. Todo esto para que, a lo largo de toda una vida, ocurra lo que se describe en Gálatas 4:19, que es que Cristo sea formado en la persona. En resumen,
La chispa es completamente divina, pero el combustible para mantener ese fuego requiere acción humana constante. Sección 4. El llamado y la capacidad. Equipando para la carrera. Pasemos a ver cómo se va construyendo esto. Si alguna vez en la vida ha existido ese sentimiento de no dar la talla espiritualmente, o de pensar, no tengo lo necesario para esto, el texto entra aquí a resolver esa tensión de una manera que da muchísimo alivio. Primero que nada, reafirma la soberanía absoluta de Dios en todo el proceso de inicio. Juan 6:44 lo dice muy claro, nadie se acerca por su propia cuenta a menos que sea atraído por el Padre. Es decir, absolutamente nadie llega a esa línea de salida espiritual porque sea más inteligente, tenga más méritos o sea moralmente superior a los demás. Cero. Para que no quede la menor duda, el autor nos hace una lista de las cosas que, definitivamente, no iniciaron este viaje espiritual. No fueron nuestros propios medios, tampoco fue un deseo humano espontáneo que de repente apareció. Ni iniciativa propia, ni mucha lógica o razonamiento profundo, ni siquiera una fe personal con la que hayamos nacido. Si alguien hoy tiene aunque sea un mínimo de interés en crecer espiritualmente, el texto nos dice que es única y exclusivamente porque un llamado divino plantó esa semilla de deseo ahí dentro primero. Entonces, el punto crucial es este. El solo hecho de que exista ese llamado divino ya te garantiza que tienes la capacidad para cumplirlo. Yo creo que esta es la idea más poderosa de todo el análisis. Piénsenlo. Dios jamás invitaría a alguien a correr una carrera si no le ha dado antes los pulmones y las piernas para correrla. Si el interés está ahí, es porque la capacidad viene incluida en el paquete. Y si se preguntan cómo funciona esa mecánica internamente, la respuesta está en Filipenses 2:13. El texto explica que la misma fuente que nos da la motivación, es decir, el querer hacerlo, es la misma que suministra el poder y la ejecución, o sea, el hacer. Básicamente, es un sistema completo y totalmente integrado que nos implantan. Ahora, bajando toda esta teología a la vida real y práctica, los pasos serían así. Paso 1, hay que tomar la decisión de arrancar. Paso 2, dar el siguiente paso, y luego el otro, de manera secuencial sin detenerse. Y paso 3, llegar al propósito divino. Es decir, Dios limpia el camino de obstáculos y nos inyecta la energía así. Pero es el corredor el que tiene que decidir mover los pies en cada uno de esos pasos hasta cruzar la meta. Vamos a la última parte. Sección 5. El fin de las excusas. Un desafío final. Con toda esta base teórica y práctica ya súper clara, el texto empieza a construir su clímax derribando una por una todas esas excusas y creencias limitantes que nos paralizan. Ya saben de cuáles hablo. Esa sensación de este camino seguro es para alguien más espiritual, o pensar me falta preparación, enfocarnos solo en nuestros defectos, o hacerle caso a los críticos que dudan de nosotros. El autor rompe con todo esto diciendo algo muy simple. El creador ya sabía perfectamente cuáles eran nuestros defectos. Él tenía el reporte completo de nuestras fallas, y aún así, sabiendo todo eso, decidió habilitarnos y mandarnos la invitación de todos modos. Y frente a esa realidad, el texto nos lanza una serie de preguntas retóricas directas al grano, como para sacudirnos. Primero, si el deseo ya fue implantado y la capacidad ya fue entregada en el paquete, entonces, ¿cuál es la verdadera limitación? ¿Dónde está realmente la frontera que no nos deja avanzar? Y sigue presionando, ¿no? Nos pregunta, ¿en serio, qué impedimentos quedan si resulta que todo el trabajo pesado del inicio lo hizo Dios y no se requiere que seamos seres humanos perfectos? Cualquier obstáculo que veamos enfrente es, en el fondo, una simple ilusión. O peor aún, una distracción. Llegamos así al momento cumbre de este desafío con esta pregunta. ¿Qué excusa válida nos queda para usar el día de hoy? Si el camino ya está marcado y el equipamiento ya está en nuestras manos, es más que evidente que el único ingrediente que falta en la ecuación es algo muy sencillo, la pura y simple decisión humana de empezar a actuar. Y esto ilustra de manera brillante el gran resumen conceptual del análisis de hoy. Fíjense bien, al llamado divino no le importa nuestra condición. No se queda mirando nuestros defectos, ni cuánta preparación nos falta, ni los errores terribles del pasado. Lo único que verdaderamente busca es nuestra posición y nuestra disposición. Al final del día, lo único que cuenta es dónde estamos parados en este preciso momento y qué tan dispuestos estamos a dar ese paso hacia adelante. Así que cerramos nuestra explicación de hoy con una reflexión profunda que nos deja el texto, ya que absolutamente todo ha sido preparado, ha sido provisto y está totalmente garantizado para nosotros. ¿Se tomará finalmente la decisión de correr la carrera? Es un pensamiento sumamente poderoso para llevarnos a casa.
La mesa está servida, la invitación es clarísima y francamente, las excusas se han agotado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose. Nos vemos en el próximo análisis para seguir cuestionando, descubriendo y aprendiendo juntos. ¡Hasta la próxima!